Buenos días, amigos, amigas. 19 de junio vamos a subir un nuevo vídeo formativo a nuestro canal de YouTube de formación en trading, en bolsa. Voy a hacer un vídeo rápido y práctico con respecto a los retrocesos puntuales. Vamos a puntualizar algunos detalles que muchas veces me preguntáis, que muchas veces tenemos dudas en los gráficos, y vamos a explicarlo. Y de camino, pues bueno, vemos un poco los objetivos de los índices americanos, ¿no? Que digamos que son los gráficos más interesantes según cómo está el aspecto y el contexto global económico, ¿no? Muy bien. Voy a empezar por el SP500 y vamos a explicar una diferencia bastante clara, bastante sustancial, transparente, de lo que es un retroceso y de lo que es una caída, ¿no? En tantos porcentuales, que es totalmente diferente y siempre genera un poco de dudas, ¿no? Cuando hacemos un retroceso de un impulso, ya sea intradiario, ya sea diario, ya sea de inversión, ¿de acuerdo? Como bien me veis en muchísimos de mis gráficos, siempre buscamos un tercio, 50% y 2/3, ¿no? Digamos que herramienta básica de análisis técnico, de acción del precio y de la teoría de Dow, ¿no? La primitiva. Muy bien, en este caso, si os dais cuenta, estoy cogiendo el impulso entero desde los 4.800 puntos más aproximadamente, que fueron los máximos, y desde los mínimos del COVID, 2.186 aproximadamente, ¿no? Estamos midiendo un impulso grande de más de un año, y esto ya es matemática pura y dura. Evidentemente su 50% sería este, ¿de acuerdo? Sería la mitad entre los dos precios elegidos, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí es cierto que esa mitad, que se le llama el 50%, es donde muchas veces, o la mayoría de las veces, retroceden los precios, ¿no? A la mitad de lo que he subido. Muy bien. Pero claro, eso es totalmente diferente al tanto por ciento de caída actual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque podríamos cometer el error de decir, oye, pues entonces el SP500 va a caer en breve un 50%. Y si os dais cuenta, cuando el precio llegue al 50% del movimiento calculado, estaríamos cayendo un 27%. O sea, no tiene nada que ver medir la mitad de un impulso con el tanto por ciento de caída actual. Si os dais cuenta, cuando el gráfico llegue a esta zona, que llegará, y esa es mi opinión, como me habéis visto en muchos vídeos, ¿de acuerdo? Y aquí se encontrará una zona de resistencia importante, bueno, no tan importante, de medio grado, ¿no? Cuando el precio llegue ahí en el SP500, pues simplemente habrá bajado un 27% aproximadamente, ¿de acuerdo? Una cosa es caer al 50% de un impulso, y otra cosa son los grados de caída, ¿de acuerdo? Muy bien. En vídeos anteriores me habéis escuchado que hay una regla muy importante en todos los activos, ya sea divisas, acciones, índices, materias primas, que es la regla del 20%. ¿Qué es la regla del 20% en las tendencias primarias? Pues una cosa muy fácil, práctica y muy efectiva, ¿no? Yo lo utilizo mucho en el mundo de las acciones, se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque en el momento que un activo baja aproximadamente un 20%, vamos a calcularlo perfecto en el SP500, un 19, un 20, ¿no?
Muy bien, en el momento que un activo baja un 20% desde sus máximos, ahora, ¿vale? Se le considera que es el primer impulso de un nuevo tramo primario, ¿de acuerdo? Como los americanos llaman, ahora mismo estamos en un bear market, ¿no? O sea, terreno donde los osos empiezan a correr, a ganar, ¿no? Pues esta regla, bastante fácil, la podéis aplicar a todos los mercados. Es decir, un impulso de un 20%, tanto alcista como bajista, te abre las puertas del inicio de una nueva inclinación primaria, ¿no? Y como veis, pues aquí ese 20% ya se ha cumplido, ¿de acuerdo? Entonces, esa tendencia bajista, que ya llevamos tiempo hablando de ella, pues sigue su camino, ¿no? Si cogemos el Nasdaq, ¿de acuerdo? Y hacemos el mismo estudio de impulsos, el Nasdaq evidentemente sube, baja más rápido, ¿de acuerdo? Cuando sube, sube a un tanto por ciento más elevado, más rápido, y aquí la caída pues igual, ¿no? Muy bien, aquí veis que hemos superado los 2 tercios, perdón, 50%, y vamos camino de buscar freno en los 2 tercios, ¿no? Hemos superado el 50 y vamos camino de ese freno correctivo. Volvemos a lo mismo. Evidentemente, aquí la caída actual es de un 33%. Hemos bajado ya del 50% del movimiento, pero la caída en tantos por ciento del impulso actual de un 33%, ¿no? Si cogemos la regla del 20%, que ya hablamos de ella en gráficos anteriores, en vídeos anteriores, donde ya yo había medido ya que el 20% se había cumplido, pues desde su máximo aquí tenemos un 18, un 20, ¿veis? Ya el primer tramo del 20% ya se había realizado, o sea, eran los indicios de una nueva tendencia, ¿no? Bueno, es una de esas reglas que, como todo en análisis técnico en precio, pues son bastante efectivas, ¿de acuerdo? Y casi siempre funciona. Vamos a decir casi siempre porque ya sabéis que no hay ninguna regla que podamos grabar, optimizar, que es una regla única, ¿no? Una regla que nunca falla, ¿no? Siempre hay excepciones a la regla y siempre las habrá. Es decir, las tuvimos en el pasado, las tenemos en el presente, y que sepáis que en el futuro siempre habrá excepciones a la regla. Entonces, siempre trabajamos con una probabilidad matemática positiva, ¿no? Y esta es una de esas reglas que yo hace décadas que la conocí, que la estudié y siempre la llevo a cabo, ¿no? Muy bien, pues ya habéis visto cómo la diferencia en tantos por ciento no tiene nada que ver en la mitad de un movimiento con el tanto por ciento de caída. Siempre son diferentes, ¿no? Por ejemplo, cogemos gráficos fáciles que hoy han estado de moda el pasado año, o este año han estado de moda hasta hace poco. Por ejemplo, Telefónica, uno de esos gráficos que cambió de tendencia. Aquí nos hicieron una especie de acumulación en doble suelo, y fijaros cómo en el momento que el gráfico superó el 20% en un primer movimiento, pues cambio de tendencia, ¿no? O después, un sector que también está un poco de moda este año son los bancos, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, Bankinter, ¿no? ¿Veis? Bankinter, en el momento que nos hacen la típica acumulación y el gráfico se impulsa, en este caso se impulsa más del 20%, ¿veis? En este caso el impulso, pues bueno, veis como un impulso bastante fuerte. En el momento que pasa el 20% volvemos a tener gráficos que cambian la tendencia, ¿no? Y así nos podemos llevar en tanto alcista como bajista buscando acciones todo el día, ¿no? Muy bien. En vídeos anteriores, pues bueno, ahí algunos compañeros nos reclamaron que analizáramos un poco las materias primas, que sí es cierto que las teníamos más olvidadas, ¿de acuerdo? Empezamos rápidamente por el crudo, ¿vale? Muy bien, ¿qué opinamos del crudo? Y esa es mi opinión actual. Muy bien, pues yo creo que, aunque sí es cierto que nos están crujiendo el bolsillo con la gasolina, pues, y ahora vienen desplazamientos y evidentemente el consumo debe de aumentar, pues yo veo una relajación en las próximas semanas, meses, ¿de acuerdo? Le toca, ¿no? Aunque sí es cierto que la tendencia
sigue muy alcista, ¿de acuerdo? No tenemos problemas, ¿de acuerdo? Es decir, la tendencia diaria, veis como los mínimos crecientes del crudo, del Brent, sigue alcista, ¿no? Pero sí es cierto que aquí empezamos a tener en las últimas semanas un relajamiento, ¿de acuerdo? Dentro de ese canal. Y mi opinión es que en las próximas semanas lo vamos a tener aquí, inclusive haciendo mínimo de lateral, ¿de acuerdo? Es decir, una relajación dentro de su tendencia alcista. ¿El por qué? Pues bueno, en velas semanales, veis que en velas semanales tenemos una estrella espectacular en una zona alta del gráfico, ¿de acuerdo? Técnicamente, pues podemos buscar zona lateral, ¿de acuerdo? Esa zona lateral, evidentemente, hasta que no rompa o no perfore los 100, no podemos decir que sea distributiva todavía, ¿no? Entonces, mi opinión, relajación, ¿de acuerdo? Cortos dentro de ese canal diario que hemos dibujado con perspectiva lateral semanal, ¿de acuerdo? No podemos todavía fijar ya gráfico distributivo, ¿no? Sí es cierto que según las fases del mercado, primera fase, fase expansiva, ¿estamos a las puertas de una fase distributiva? Pues puede ser, ¿de acuerdo? Tranquilamente, es decir, aunque nos cuenten lo contrario, pues tener una fase distributiva en la parte de arriba no sería nada, no sería ninguna locura, ¿de acuerdo? Perfecto. Y si nos vamos al otra de las materias primas importantes que todo el mundo sigue, que es el oro, ¿de acuerdo? El oro es uno de esos gráficos que en los últimos tiempos siempre me había escuchado, sobre todo en las clases que damos en la academia, que es uno de los gráficos ahora mismo más complicados de operativa. ¿Por qué? Porque está en zona lateral, una zona lateral bastante extensa, ¿de acuerdo? En gráfico diario, sí es cierto que en gráfico diario no está tan lateral, ¿vale? Sí es cierto, tenemos varios impulsos. Aquí tenemos una distribución diaria de 2 meses, marzo y abril. Nos hicieron un primer impulso bajista. Ahora estamos en una corrección alcista. Y ahora lo lógico, ¿vale? Mirando los impulsos, es que nos hiciera un movimiento 3 bajista, ¿de acuerdo? Eso sería lo razonable. Pero claro, buscando este lateral. Pero ahora viene lo que se llama la correlación. Correlación índices como activo refugio, correlación dólar, ¿de acuerdo? Como correlación negativa. ¿Qué quiere decir? Cuando el dólar sube mucho, el oro baja, ¿no? Entonces ahí viene la duda ahora. Técnicamente, pues en el momento que perfore base de canal alcista, pues ya sabéis que va a buscar la zona de 1700 puntos. Pero evidentemente en gráfico semanal, comprimimos un poco de nuevo, en gráfico semanal cualquier corrección de los mercados ya más importante, bueno, ya es importante la que tenemos, pero que siga el mercado profundizando, pues esta zona lateral no la va a perforar y mi opinión es que volverá a subir una vez que llegue ahí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque por historia, cuando han venido grandes crisis financieras, pues el oro ha repuntado bastante como activo refugio, ¿de acuerdo? Pero si me preguntáis por operativa, que sepáis que en los últimos tiempos de los gráficos más complejos de operativa por su extenso lateral en la zona alta del gráfico. Muy bien, me voy despidiendo. Ya os he comentado y enseñado las diferencias que hay entre una caída en tantos por ciento y la mitad de un impulso. Es decir, no cometer el error de creer que cuando un gráfico cae a esta zona ha perdido un 50% del valor. No tiene nada que ver. Una cosa es los grados o tantos por ciento de caída y otra cosa es la mitad de un impulso. Bueno, me despido. Paco Pérez, desde Sevilla. Que paséis buen fin de semana y si podéis iros a la playa, que es donde mejor se está en estos tiempos con la ola de calor que estamos viviendo. Un saludo, buen fin de...